especial. Dígalo. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos un pueblo de Dios, su sangre nos redimió, y su espíritu dio para darnos poder, ser testigos de Él, y llevaremos su gloria. Dígalo. Trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, y su espíritu dio para darnos poder, y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Ya que tú no sabes lo que en la iglesia pasó, lo que pasó, lo que pasó, ya que tú no sabes lo que en la iglesia pasó, lo que pasó, lo que pasó, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó. Ya que tú no sabes lo que en la iglesia pasó, lo que pasó, lo que pasó, ya que tú no sabes lo que en la iglesia pasó, lo que pasó, lo que pasó, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó. Jesucristo viene pronto, con todo ya, Jesucristo viene pronto.
que niegan su palabra en el infierno llorarán. Los que niegan su palabra en el infierno llorarán. Jesucristo viene pronto y pronto nos llevará. Jesucristo viene pronto y pronto nos llevará. El que no esté preparado a sufrir se quedará. El que no esté preparado a sufrir se quedará. Los que guardan su palabra derechito al cielo van. Los que guardan su palabra derechito al cielo van. Los que niegan su palabra del infierno llorarán. Los que niegan su palabra del infierno llorarán. Fuentes de agua viva, fuentes de agua viva, fuentes de agua viva, fuentes de agua viva. Jesucristo es, oh, fuentes de agua viva. Subiendo al monte Jesús, lo seguía mucha gente, consigo a mudos, pocos enfermos y ciegos, sanados por el Maestro, al Señor cantaban esto. Fuentes de agua viva, fuentes de agua viva, fuentes de agua viva, fuentes de agua viva. Jesucristo es, oh, fuentes de agua viva. Amigo, tú que me escuchas, Él es el mismo ayer y siempre. Si tú te metes a la fuente, tu vida será diferente. Y todos juntos gozosos al Señor cantamos esto. Fuentes de agua viva, fuentes de agua viva, fuentes de agua viva, fuentes de agua viva. Jesucristo es, oh, fuentes de agua viva. Para que el Espíritu de Dios sea manifestado, para que el Espíritu de Dios sea manifestado. Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Olvídate del problema y de aquel que está a tu lado. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Alábale con las manos, con los pies y con la boca. Verás que la bendición de Dios viene y te toca. Verás que la bendición de Dios viene y te toca. Verás que la bendición te toca, 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 te toca. Verás que la bendición de Dios viene y te toca. Verás que la bendición de Dios viene y te toca. Te
¿Cuántos están en victoria? Aleluya. ¿Cuántos están en victoria? Aleluya. Oh santo. Hoy esto significa que estamos en victoria. Aleluya. Hay un pueblo redimido que adora, que alaba.